Muy bienvenido, mi querido amigo, mis hermanos, que en cada semana nos están siguiendo en las distintas plataformas en medio de esta pandemia. Damos gracias a Dios por llegar a ustedes con este estudio de la palabra de Dios. Estamos analizando y resumiendo el libro de Romanos. Ya llevamos varios meses con varias clases, semana tras semana, analizando estos capítulos y versículos que nos dan principio de cómo vivir el Evangelio. Les damos la bienvenida en esta jornada. Saludamos también a nuestros hermanos del extranjero que también allí nos visualizan a través de la transmisión de los hermanos que han compartido el link, han compartido también allí las transmisiones de nuestros estudios. Agradecer también al hermano Omar, a los distintos hermanos que han llegado más allá de nuestras fronteras, estableciendo amistades, llevando la palabra del Señor. Así que muy bienvenido, analizando el capítulo 13 hoy del libro de Romanos. Vamos a comenzar orando y pedimos la dirección del Espíritu Santo en este estudio. Padre, te alabamos y te damos gracias. Gracias por esta bendición especial que nos da de llegar a los distintos hermanos a través de este estudio de tu palabra. Y en esta jornada queremos sacar el mayor provecho de estudiar tu santa palabra. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria y la alabanza a ti. Gracias por lo que tú estás haciendo y obrando en este día. Glorificamos tu nombre. Gracias por esta bendición de estudiar tu santa palabra. Guíanos en todo y podamos sacar el mayor provecho de este tiempo, de esta jornada. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos entonces a analizar y leer la lectura ahí. Vamos a ir estudiando este maravilloso libro, la epístola a los romanos. Hoy corresponde la vida civil de un cristiano o de él justificado por la fe, donde estamos viendo los fundamentos de nuestra fe como hijo de Dios. Que el Señor allí añada bendición a tu vida. Así que empecemos a analizar ahí. La idea es que tú leas distintas versiones de la palabra y eso también nos da una amplitud en los términos y en la palabra que allí nos lleva a analizar. Empezamos entonces con la introducción de esta jornada. Entonces el tema central de Romanos es el siguiente. Ahí dice el justo, coma, por la fe vivirá, punto. 2. El justo por la fe, coma, vivirá. O 3. Él, coma, justo por la fe vivirá. ¿Cuál de las tres corresponde? La 2, ¿cierto? El justo por la fe vivirá. Usted sabe que una de las cosas que allí el reformador Martín Lutero plasmó en medio de la crisis y donde plasma allí la reforma y se produce el gran mover del Señor allí en toda Europa. Argumento paulino. Ya esto lo veníamos analizando en la clase anterior, ¿cierto? Entonces esto ya se vio de tal manera que usted lo tenga más que claro. Entonces, antes de la solución, se debe presentar la necesidad. La solución en frente a este tema es la justificación por la fe. Como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada también a esta gracia, dice su palabra. Cuando Cristo hizo la redención, pagó el rescate. El Espíritu Santo habita en nosotros desde la regeneración. Si bien es cierto, en nuestra vida el pecado nos degeneró, pero la obra santificadora del Espíritu Santo nos regenera. El que está justificado lo demuestra en la conducta. Y el Señor varias veces nos enseñó de que por su fruto los conoceréis. El que está unido a Cristo va a llevar fruto y ese fruto va a permanecer.
el cristiano y el Estado. Allí vamos entonces a leer estos siguientes versículos. Entonces, desde ya comenzamos analizando este pasaje que también nos estamos también llevando este comentario del autor John Stott, que usted lo puede adquirir y donde la mayor parte allí tenemos como bibliografía de esta, de este estudio, ¿ya? Entonces, analizando todo el capítulo, el libro, este es una herramienta también que tenemos como anexo allí, y sobre todo también las versiones que también se viene proponiendo a que leamos más de una versión. Entonces, desde ya vamos a leer la palabra del Señor allí en los primeros versículos de Romanos, capítulo 13, versos del 1 al 5, que dice lo siguiente. Romanos 13, del 1 al 5. El respeto a las autoridades lleva como título aquí en la NBI y la nueva traducción internacional. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo lo que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrá su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para infundir justicia y castigar al malhechor. Así es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Entonces, interesante ver esta porción de la palabra del Señor, donde allí vamos a ir respondiendo a las siguientes preguntas que están allí enunciadas en la lámina, ¿cierto? Entonces, cuando analizamos este pasaje, dice, ¿qué autoridades tenían en ese momento los cristianos? ¿Qué autoridades? Bueno, habían autoridades, en primer lugar la autoridad de Dios, ¿cierto? Pero también estaban dentro de un imperio y obviamente la autoridad era el César. Pero a medida que ellos iban sometiéndose a Dios también, Pablo aquí les exhorta a que tengan una vida coherente con la autoridad establecida en la tierra. Bueno, antes de entrar de lleno, es importante que lo que se viene analizando desde el capítulo 12, Pablo ha ocupado las 4 relaciones cristianas básicas, a saber, con Dios. Si bien es cierto, ahí en el capítulo 12 veíamos del 1 al 2, dice con Dios, pero también del verso 3 al 8 habla de la relación con nosotros mismos, y en los versos 9 al 16 habla entre nosotros, y los versos 17 al 21 del capítulo 12 es con nuestros enemigos. Y al comenzar hoy el capítulo 13, también desarrolla 3 aspectos o subdivide este pasaje en tres puntos importantes. En primer lugar, el cristiano con el Estado, ciudadano responsable, del 1 al 7. Con la ley, el amor al prójimo como su cumplimiento, del 8 al 10. Y con el día de regreso del Señor, Maranata, el Señor viene, de los versos 11 al 14. Entonces, importante que nuestra espiritualidad tanto tiene que ver con lo celestial, pero también tiene que ver con lo terrenal.
debemos ser responsables con nuestros deberes cívicos. Ahora varios países han estado con elecciones. eh, Esta semana pasó con Bolivia. Ahora nosotros como chilenos en el plebiscito del 25 de octubre nos toca votar como ciudadanos, como chilenos, en un Estado democrático, de ir a sufragar, donde están las opciones aprobación o rechazo, si queremos una nueva constitución, donde allí todos los ciudadanos participamos. Bueno, lo importante es que nosotros como hijos de Dios no debemos polarizarnos, sino que debemos votar a conciencia, porque cuando ha pasado, cuando los cristianos se polarizan, donde allí existe, obviamente, donde se infunde el miedo o condicionan el voto a las personas. Es importante nosotros que actuemos en libertad y libertad de conciencia, como dice el pasaje acá que acabamos de leer, libre de conciencia. Entonces, hacemos esa pregunta, ¿qué autoridad tenían en ese momento los cristianos romanos? La autoridad de Dios, pero también la autoridad terrenal. Bueno, el pasaje enfatiza bien, dice que no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, dice el texto. En segundo aspecto podemos decir en cuanto a las autoridades, dice las que existen fueron establecidas por Él, por Dios mismo. Aunque usted votó, eligió su sufragio y quizá salió o perdió en su voto, pero Dios al último, los designios de Dios son los que prevalecen. Por lo tanto, todo lo que se pone en la autoridad, dice, se revela contra lo que Dios ha instituido. Si bien es cierto, en esto las autoridades que están, también obviamente los seres humanos han puesto también su cuota, pero la aprobación final, Dios es el que tiene el control. Dios sabía que en este tiempo iba a estar gobernando don Sebastián Piñera. Dios sabe quién va, y ya Dios sabe cómo viene este panorama a nivel nacional, si se aprueba o se rechaza, pero solo Dios lo sabe. Entonces hacemos lo siguiente aquí, este pasaje dice, ¿a qué autoridad debemos someternos? Bueno, las autoridades que Dios ha establecido. Obviamente, antes de que se establezca, obviamente, la gente vota y hay participación ciudadana. Entonces, después cuando son electas y cuando después también ya pasan a son investidos, está la investidura, obviamente desde ahí comienza su autoridad hasta que entregan hasta el último día de su mandato. Entonces dice, ¿a qué autoridad debemos someternos? A la que ha sido establecida por Dios. Dice, las autoridades fueron establecidas por Él mismo. Si bien es cierto, está la participación humana, pero Dios también usa lo humano para hacer su voluntad. ¿Hay alguna excepción? Por supuesto. La excepción, ¿cuáles son las excepciones? Cuando las autoridades tienden a llevarnos o apartarnos de lo que Dios nos ha entregado de compartir las buenas nuevas del Evangelio a todas las naciones. Y cuando las autoridades se oponen, obviamente allí la iglesia, por ejemplo, en Hechos allí cuando le prohibieron hablar de Jesús, ellos dijeron, es menester obedecer a Dios que ante los hombres. Entonces ellos tenían claro, tenían las convicciones profundas. Hoy también debemos tener claro, someternos a las autoridades, pero si las autoridades nos llevan a cambiar los valores y los principios que Dios ha establecido, el orden de la familia, obviamente nosotros tenemos que ser enérgicos, pero con respeto, diciendo de que son nuestras convicciones y obviamente en un Estado de Derecho y en un Estado democrático tenemos derecho también de respetarnos mutuamente. Si bien es cierto, son autoridades, pero también nosotros somos ciudadanos. Los ciudadanos, por eso también hoy día cuando está este descontento la gente protesta y porque también están las garantías
constitucionales a través de la democracia. Pero también a veces cuando la gente no entiende bien estos principios, se va al extremo donde allí va el tema de la violencia. O la violencia también es provocada por las autoridades. Obviamente porque a veces no estamos conectados con Dios, sino que descansamos todo en las ideas políticas. Y esas ideas políticas a veces son tan egoístas y que nos llevan a desconectarnos con el amor al prójimo, con la misericordia, y donde solamente queremos infundir miedo, someter a la gente al miedo, pero tenemos que tener esa actitud de empatía, donde allí tenemos que estar con los que sufren. Entonces, ¿qué sucede con el creyente que se opone a la autoridad? Obviamente, el Señor no nos manda a que nos opongamos, sino que ¿cuándo debemos oponernos? Cuando la gente o las mismas autoridades nos prohíben o nos tratan de que somos personas que no estamos acorde al reino de Dios. Entonces, frente a esto, hacemos la pregunta allí, cuando dice el pasaje en cuanto a la espada, dice, pues está al servicio de Dios para tu bien. El servicio del Estado dice que Él está al servicio, pues está al servicio de Dios para tu bien. Todas las autoridades que están para el servicio de tu bien. El segundo aspecto podemos decir que están al servicio de Dios para impartir justicia y también castigo a los que se oponen a la autoridad. Pero también dice que las autoridades están al servicio de Dios. Aunque sean personas ateas e impías, están al servicio de Dios. Tenemos muchos ejemplos. Allí vemos a través de los profetas cuando, en relación a Daniel, cuando habla del emperador, lo considera mi siervo. Entonces, es interesante ver que Dios es soberano. ¿Qué significa que no en vano lleva la espada? Entonces allí cuando volvemos a leer estas versiones que son clarificadoras, podemos darnos cuenta este punto que estamos analizando. Entonces, vamos a leer la NTV. La NTV también es muy clarificadora en cuanto a este pasaje. Dice, los primeros 5 versículos que leímos, dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo malo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si están haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen el poder para castigar. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienen que someterse a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Entonces, allí vemos una vez más el propósito de la revelación de su palabra. ¿Para qué están los magistrados? Dice, está sujeto a los magistrados y autoridades, para que todo funcione bien, ¿cierto? Como dice, para que debemos someternos y también orar por ellos, para que, como dice otro pasaje, para que vivamos quieta y reposadamente. Hoy analizaremos también los versículos 6 al 10.
¿Cuál es el mandamiento con relación a las taxes? Es pagar los impuestos. ¿A quiénes debemos dar nuestro respeto y honra? Bueno, dice a los actores, músicos, filósofos, deportistas, falso. Entonces, si Dios nos ha perdonado, ¿todos debemos pagar las deudas? Por supuesto que sí. Aún porque la deuda es mucho más que dinero. Somos deudores, dice Pablo. Tenemos que también compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen. Entonces, tener la disposición y compromiso y responsabilidad de pagar lo que debemos hasta cancelarlo. Entonces, leemos los versos siguientes del capítulo 13, verso 10, del 6 al 10. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den cuenta, uno, lo que deben, paguen los impuestos y los aranceles a quienes correspondan. De respeto, honra a los que están en autoridad. No deba a nadie, excepto debe amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con la exigencia de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otro, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Entonces, todo lo que hacemos, dice, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo para la gloria del Señor. Debemos honrar al Señor, todo, no solamente a Dios se honra con un culto, sino que también con nuestros deberes, pagando nuestras deudas, nuestros impuestos, nuestras cotizaciones. Y por supuesto, como dice el Señor, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, nosotros pagamos nuestros impuestos, pero también sostenemos la obra de Dios a través de los diezmos y ofrendas que allí encontramos en la palabra que está establecida. Entonces, ser ciudadanos, tenemos una doble ciudadanía. Nosotros, dice la Escritura, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, en nuestro pasar. Pero mientras estemos en este cuarto de hora, en este mundo, tenemos responsabilidades y deberes. Y frente a eso, el Señor allí nos pone este reto de someternos a la autoridad, de cumplir nuestros deberes como ciudadanos. Si bien es cierto, tenemos que votar. A veces queremos restarnos. Uno dice, todo va a seguir igual, claro, pero si no hacemos nada, no hacemos cambios. Y tenemos la oportunidad de allí, con nuestro sufragio, marcar. Hay gente que hoy día no ha entendido esto y ha optado por la violencia, pero usted allí con un papel y lápiz puede hacer cambios en la sociedad. Si bien es cierto, está todo desprestigiado la institucionalidad pública, pero sabe, eso no quiere decir que nos restemos, porque podemos hacer cambios. Y frente a la crisis, vemos a través de la historia, a través de la palabra de Dios, Dios ha conservado un remanente fiel. Ese remanente fiel son sus hijos. Ese remanente fiel son aquellos que de una y otra manera dependen de Dios, buscan a Dios y siguen marcando la senda de Cristo. Por eso, querido pueblo de Dios, tú que me escuchas, hermanos míos, acá en América Latina hemos tenido muchos problemas de nuestros países en la crisis política, crisis económica. Y obviamente estos han fraccionado y han dividido los ciudadanos, los compatriotas. Pero saben, sobre todo, ¿quién nos puede unir? Solo Dios. Han pasado tantas crisis políticas, económicas, sociales, pero sobre todo, mi querido, poder entender de que Dios, aún en este tiempo, Él sigue presente, sigue moviéndose, a pesar de las crisis tan
tan oscuras y donde son tan confusas, pero Dios sigue teniendo el control. Dice que Él pone autoridad, Él saca, Él quita y pone reyes. Así que también hoy día Él nos hace partícipes, a que cumplamos nuestros deberes. No dejemos a la merced nuestra responsabilidad porque otros empiecen a minar con otras ideologías, con otros pensamientos. Nosotros también podemos, en forma legítima, cumplir nuestro deber civil. Entonces, ¿cómo existe la deuda de amor? Bueno, dice el pasaje más adelante, dice, amamos a otro porque Cristo nos amó primero, ya que el amor de Cristo siempre está infinitamente superior al nuestro. Tenemos la obligación de amar a nuestro prójimo. Comparte la expresión el amor que no hace mal al prójimo. Entonces aquí tenemos varios enunciados, ¿cierto? ¿Cuál cree que es lo correcto? Dice, en cuanto al amor que no hace mal al prójimo. Dice, 1, puede existir el empacho de amor, hay que ser cuidadoso. 2, debemos amar si alguien nos ama primero y pagárselo. 3, puede haber gente que no necesite ser amada. 4, debemos amar con el mismo amor con que Dios nos ha amado. ¿Cuál cree usted? Del 1 al 4. La 4, ¿cierto? Lo correcto. El amor no hace mal al prójimo. Los cristianos deben someterse a la ley del amor, que reemplaza la ley religiosa y civil. Por supuesto, es la mejor ley. Si usted ama a su prójimo, va a buscar la mejor manera de respetar y marcar una diferencia de amor, y donde allí también usted está mostrando los reflejos de Dios, que Dios es amor y misericordioso. ¿Es más fácil pagar impuestos si amamos a nuestro país? La pregunta. Vamos a leer lo siguiente. Vigilante en la generación dormida. ¿Cómo debemos conocer el tiempo? Vamos a leer del verso 11 en adelante, que dice lo siguiente. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, porque se quitaron la ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de vida recta. Ya nosotros pertenecemos al día. Vivamos, dice la palabra, con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de borrachera, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoral, ni se metan en peleas, ni tengan envidia, más bien vístense con presencia del Señor Jesucristo y no permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Entonces, esta tercera sección de esta lectura nos está llevando a que el tiempo se acerca. El Señor está pronto a su regreso. Y allí Pablo nos está llevando a que tomemos conciencia. Entonces, ¿cómo debemos conocer los tiempos? Allí hay dos palabras griegas. Una, eidon, significa percibir, conocer por observación, conocimiento pleno de lo que está pasando. Kairos, periodo de tiempo que presenta ciertas características. Obviamente, Kairos, tiempo de Dios, tiempo donde allí debemos entender que es tiempo de despertar, estar vigilante, ya que estamos viviendo una generación, dice acá, dormida. Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Efesios, le dice
Despierta tú que duermes y te levantará Cristo. Despierta y te alumbrará Cristo. Necesitamos hoy día despertar. Necesitamos hoy día estar a la vanguardia o estar velando como vigía, porque estamos viendo el peligro. Y cuando estamos allí velando y orando, obviamente vamos a observar el peligro y obviamente, vamos a poder evitar esos embates que de una u otra manera quieren aplastar nuestra fe, nuestras convicciones y sobre todo debemos poner la mira en la vida de Cristo. ¿A qué sueño se está refiriendo aquí el apóstol? Bueno, una palabra griega otra vez. Himnos. Y allí viene la palabra hipnosis, ¿cierto? Es un estado adormecido del alma, conformidad con el mundo. Por eso el Señor allí, en el capítulo anterior que estuvimos viendo en la clase anterior, por eso dice, no, capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Entonces, eso es lo que Dios espera, que despertemos, salgamos de esa comodidad. ¿A qué día se refieren estos versículos? Bueno, estos versículos están apuntando a lo siguiente. La noche se refiere al tiempo presente de maldad. El día alude al regreso de Cristo. El tiempo está cerca. Por eso una de las cosas que los cristianos del primer siglo hablaban del Maranata. Maranata, el Señor viene pronto. Por eso es importante, cuando hablamos de la vida civil, fíjese que aquí también está llevándonos a que debemos ser responsables, debemos cumplir nuestros deberes, pero también debemos estar vigilantes en una generación dormida, una generación que no busca de Dios. Y la iglesia allí está para resplandecer, para hacer influencia en un mundo y allí plasmar el reino de Dios. Que si bien es cierto, estamos en un mundo donde se hacen distintas políticas, pero sabe, el reino de Dios debe avanzar y no debe menguar. Por eso el Señor en su palabra allí nos ha dejado este reto y dice, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cómo podemos vestirnos de Jesucristo? Que nuestra conducta refleje a Él. Amén. Que nuestra conducta, que nuestra vida refleje a Cristo. Porque si reflejamos a Cristo, nuestras vidas por medio de Cristo van a cautivar a otras personas con esa gracia, con ese perdón, con esa restauración. A continuación, las conclusiones en el día de hoy. En primer lugar, en nuestra vida civil debemos reflejar que somos hijos del gran rey. Aunque somos ciudadanos celestiales, cumplir también con las obligaciones terrenales. Lo siguiente, el creyente ama sinceramente a otro con el amor que Dios ha derramado en su vida. Y en tercer lugar, Dios nos llama a despertarnos del adormecimiento del mundo para vivir vigilantes y atentos a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, de mi vida y mi vida. Por lo tanto, estas conclusiones y resumen de este estudio hoy día sea la máxima para que podamos vivir como ciudadanos de esta tierra, pero también ciudadanos del reino de Dios. Debemos amar a nuestro prójimo, no deber nada a nadie, pero también debemos estar atentos, velando, y no quedarnos dormidos, sino que allí atentos a lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y de mi vida. Donde el Señor allí dice en su palabra que Él nos ha puesto como lumbrera, luminar en un mundo de oscuridad. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. Vosotros sois la sal de la tierra. El Señor nos manda a preservar y conservar lo que allí Él diseñó para que mostremos a Cristo. La iglesia está llamada para ser la sal y luz de este mundo. A modo de repaso, verdadero o falso.
Allí vamos, usted va leyendo y usted va a decir qué es verdadero o falso. Falso. Verdadero o falso. Número 2. Las autoridades están puestas por Dios, pero también quien ejerce rendirá cuenta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Dios ha permitido que Sebastián Piñera sea el presidente de Chile? Sí, verdadero. Los soldados romanos llevaban las espadas solo para mostrarle en público y que la gente las admiraba para su brillo y filo. Falso. La Biblia está en contra de tomar un crédito para comprar una casa. ¿Verdadero o falso? Falso. Debemos tomar con seriedad cualquier deuda que hemos contraído con la responsabilidad de pagarla hasta cancelarla. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Dios nos ha bendecido con tantas tarjetas de crédito que solo debemos usarlas y luego orar para que Dios envíe el cuervo para que pague los montos mínimos. Falso. 8. Debemos sacudirnos de la mazmorra de este tiempo, del tibio conformismo espiritual, porque estamos a las puertas del arrebatamiento. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces, si repasamos todo esto y estamos constantemente estudiando el capítulo 3, nos conecta con la tierra y nos conecta con el cielo. Ese es un verdadero cristiano, un cristiano integral, un cristiano auténtico, que está conectado con la cotidianidad y vive su fe. Y su fe se traduce en acciones de justicia, en acciones de respeto, en acciones de esperanza. El versículo a memorizar para el día de hoy, Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. Y esto es, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:1. Que el Señor les bendiga, que Dios añada bendición a tu vida y por este estudio. Y si necesita este estudio, pídenos a través de el WhatsApp o a través del chat del Facebook o allí te conecta y nos manda solicitando el material. Así que nosotros te lo enviamos a través del formato PDF esta presentación. Que el Señor nos bendiga. Muchas bendiciones. Que tengan buenas noches o buenos días, dependiendo en distintos horarios que nos están escuchando nuestros amigos en el extranjero. Un abrazo. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga.